Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da en este día de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tendremos el estudio de la palabra de nuestro Señor. Como siempre, Él nos ha dado la oportunidad de compartir en este día su bendita palabra. El estudio bíblico que tendremos en este día se llama El dominio del Señor sobre toda su creación. El dominio del Señor sobre toda su creación. ¿Quién creará algo y no tendrá el dominio de lo que haya creado? Pues Él es nuestro creador. La palabra del Señor nos deja saber claramente que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y luego vamos a verlo en la santa palabra de Dios. Si Él es el creador, Él tiene el dominio de todas las cosas. Su palabra lo dice claramente. Vamos a dar inicio en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Salmo 24 y versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Porque él es quien la fundó sobre los mares y él la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso nos dice la palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de los Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso nos dice la palabra de Dios. Y sabemos a través de ella, y no solamente por este versículo, que el Señor, Jehová de los ejércitos, es quien fundó la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay. Él es el creador de todas las cosas. Y si Él es el creador de todas las cosas, Él es el Padre de la creación, como lo dice su palabra. Y el Padre puede dar órdenes a toda su creación. Él es nuestro Padre porque Él nos creó a nosotros. Por eso Él nos pide a nosotros también obediencia a sus mandamientos. Porque Él tiene el derecho, el poder de ordenarnos. Y nosotros tenemos el deber de obedecerle al Señor. No todos lo hacen, pero el Señor ha establecido un día para juzgar al hombre. Para juzgar todos aquellos que no quisieron obedecer su palabra y para recompensar a aquellos que sí fueron obedientes a sus mandamientos. La palabra del Señor nos deja claramente que Él es el creador de todas las cosas. Así, las cosas que nosotros conocemos y las que no conocemos, pues sabemos que su creación es inmensamente grande. Pero si hablamos acerca de nuestro conocimiento, de lo que nosotros conocemos en nuestro planeta, sabemos, amados hermanos, que hay una creación de aves, animales, seres humanos, mar, viento, hierba. Póngale usted cuánta cantidad de cosas encontramos solamente en este planeta. Solamente en el mar, mire cuántas criaturas hay en el mar de diversos géneros. Podemos encontrar, amén, pececillos muy pequeñitos y podemos encontrar unos muy grandototes también, que al verlos verdaderamente nos quedamos sorprendidos y admirados de la creación de Dios. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo quiero hablarles en este día y compartir con ustedes con la palabra de nuestro Señor Jesucristo el poder, el dominio que Él tiene sobre toda su creación. Y este estudio está enfocado en el dominio que Él tiene en el aire. Por ejemplo, el aire.
el aire, Él tiene el control y el dominio de los vientos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, que no hay nada imposible para el Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Salmo, capítulo 104, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 104, si lo buscan juntamente conmigo. Es maravilloso escudriñar las Escrituras. Es maravilloso conocer el poder de Dios, conocer qué tan grande es el poder de nuestro Señor y que Él no está limitado absolutamente a nada. Por eso Él nos pide que confiemos en Él, porque Él es el Dios que todo lo puede. No hay absolutamente nada imposible para Él. Salmo 104 dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, alma mía, a Jehová, Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Quién puede andar sobre las alas del viento? Pero veamos el siguiente versículo, lo que dice, el versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Este punto es bien importante y es el que quiero tocar en este día en el nombre de nuestro Señor. El versículo 4, que dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Los vientos son mensajeros de Dios. El viento muchas veces nos trae mensaje del Señor. Y hay infinidad de mensajes en el Señor en su santa palabra. No podemos en este estudio cubrir toda la escritura que podríamos entregar, o mejor dicho, la escritura que está en los 66 libros que nos hablan de la grandeza de nuestro Señor. Hay infinidad de versículos que nos habla de cómo el Señor usa al viento para hacer su voluntad. Pues su palabra dice que Él hace a los vientos sus mensajeros. Y hablando acerca de que el viento es un mensajero del Señor, toda la creación puede ser, si así le place al Señor, su mensajera. Muchas veces, a través de la naturaleza, el Señor nos da mensajes a nosotros. Solamente que el hombre no quiere entender el mensaje que Dios nos está enviando. Pero la misma naturaleza es usada por el Señor para darnos mensajes a nosotros. Quiero hablarles de una historia que a lo mejor usted ya la conozca. Y es la historia del profeta Elías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a ir a Primera de Reyes. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, vamos a buscar el capítulo 19. Sabemos acerca de el profeta Elías que en una ocasión él mató a 450 profetas de Baal. Y después que hizo este gran prodigio de que preparó un altar para el Señor, para mostrarle al pueblo de Israel quién verdaderamente era Dios, si los profetas de Baal o Jehová de los ejércitos. Y dice su palabra que él preparó un altar, puso leña. Lo mismo hicieron los profetas de Baal, pusieron su leña y prepararon ahí un altar. Y clamaron a sus dioses y obviamente sus dioses no contestaron, pues no hay más que un solo Dios y ese es nuestro
Dios que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, el mismo que hoy conocemos como Jesucristo. Bueno, por supuesto que el Señor le contestó a Elías. Y al ver el pueblo la contestación, el pueblo pudo levantar su voz y decir: verdaderamente Jehová de los ejércitos es Dios. Entonces Elías les dijo al pueblo que apresaran a todos los profetas de Baal para que ni uno escapara. Así hizo el pueblo, y luego dice la palabra del Señor que el profeta degolló a los 450 profetas de Baal. Luego, más tarde, la reina Jezabel se dio cuenta de lo que había acontecido y le envió un mensaje al profeta Elías y le mandó diciendo que lo mismo que él le había hecho a sus profetas, eso mismo le iba a hacer ella a él. Y que si para el día de mañana ella no había hecho con él como había hecho Elías con los profetas, que sus dioses le añadieran más a ella, cosa que se cumplió, que realmente se le añadió mucho a ella. Pues ya conocemos cómo fue la muerte de Jezabel, que la podemos tocar en otra ocasión. Pero estoy narrando una larga historia, comprimiéndola para poder avanzar al tema que queremos llegar. Estando Elías con esta amenaza que le envió la reina Jezabel, en su humanidad le vino temor, como a cualquier ser humano nos podría acontecer. Estando él con el temor por la amenaza de Jezabel, huyó al desierto. Huyó al desierto y habitó en una cueva. Y estando en esa cueva, el Señor le habló a Elías que saliera de esa cueva. Pero antes de que el Señor hablara con Elías, le envió sus mensajeros. Mensajeros de los que acabamos de leer. Se recuerda que leímos en Salmos 103, el versículo 4, que Él hace a los vientos sus mensajeros. Bien, vamos ahora a darnos cuenta cómo obra el Señor, cómo trabaja el Señor, cómo nos envía los mensajes el Señor. Y es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que tengamos, amados hermanos, el conocimiento y así poder reconocer cuando Dios nos está hablando o nos está enviando un mensaje. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11. Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las montañas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Regresemos nuevamente a la lectura. Dice que el Señor lo llamó a Elías y le dijo que saliera fuera. Eso es lo que dice el versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento
un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que Jehová no estaba ni en el viento y Jehová no estaba en el terremoto. Pero Jehová había llamado al viento que viniera frente a esa cueva donde estaba Elías, para que viera el poder de Jehová de los ejércitos, el poder que él tiene aún con los vientos, que él tiene dominio sobre toda su creación, que él solamente le dice: viento, ven para acá, y da este mensaje frente a los ojos de Elías: rompe peñas, y que vea Elías el poder que Jehová de los ejércitos tiene, que solamente le ordena al viento y el viento le obedece, porque el viento es creación de Jehová de los ejércitos, y él tiene el poder de llamar a los vientos a la hora que él quiera y para el lugar que él quiera, y el viento le obedecerá. El viento hará y dará el mensaje que el Señor envíe a quien sea que lo envíe o donde sea que lo envíe. Dios no necesita, amados hermanos, absolutamente nada del hombre. Él es Dios todopoderoso y en su propia creación Él puede obrar grandes milagros y prodigios. Él estaba dándole una lección a Elías. Elías, no debes de tener temor, porque tú sirves a un Dios todopoderoso. Elías, no debiste haber salido de tu casa para esta cueva. Debiste haberte quedado en tu casa, porque mira frente a tus ojos este aire que está viniendo, estos vientos que están viniendo, estos vientos que están rompiendo esas peñas, Elías. A esos vientos yo los he llamado y yo les he dado orden que rompan esas peñas, Elías, frente a tus ojos, para que tú veas lo que tu Dios puede hacer. Y si el Señor con los vientos podía romper aquellas peñas, ¿qué no podía hacer con una vil mujer que era la reina? ¿Qué reina o qué rey hay en la presencia de Dios? Él solamente conoce a un rey, y ese es Él mismo. Él estaba diciendo a Elías: mira el dominio que yo tengo, Elías. Mira el poder que yo tengo, Elías. Mira y conoce quién es tu Dios. Tu Dios llama a los vientos y le ordena, y los vientos le obedecen. Los vientos están quebrando esas peñas frente a tus ojos, Elías, para que tú veas que el poder en el cielo y en la tierra y en toda la creación es mío. Y al Señor no le hace falta una espada, al Señor no le hace falta un arma para defendernos y pelear nuestras guerras, nuestras batallas. El Señor nunca estará necesitado de un arma para poder defendernos. Su propia creación, Él la usa para hacer lo que Él quiera hacer. Y su creación le obedece. Él habla a los vientos, Él los llama del oriente, Él los llama del sur, y los vientos corren al llamado de su creador. Dice su palabra que a aquellos vientos Elías salió de su cueva, y salió de su cueva para ver aquel gran viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El Señor, Él puede moverse como Él quiera. Él puede llamar vientos, que si tienen el poder de quebrar peñas, que no quebrarán a un hombre, que no lo harán a un lado. Tiene el poder de mover la tierra, de traer un terremoto donde Él quiera y cuando Él quiera. Esto estaba mostrando el Señor a Elías.
para que conociera el dominio que Jehová de los ejércitos tiene sobre toda su creación y que Él sabe defender a los suyos. Elías estaba en esa cueva porque tenía miedo. Elías estaba escondiéndose de Jezabel. La palabra del Señor dice que los vientos son sus mensajeros. Y si el Señor llamó a Elías fuera de la cueva, y lo que estaba pasando frente a los ojos también de Elías eran vientos que quebraban hasta las peñas, ¿qué cree que le estaba dando de mensaje los vientos a Elías? Estaba dando el mensaje que diera el poder que tenía el Dios de Elías y que él no debía de tener miedo a una vil mujer o a un vil ser humano o a un ejército de hombres, porque inmensamente grande es el poder de nuestro Dios. No solamente usó el Señor los vientos para dar mensaje, también trajo un terremoto, pero aún en ese terremoto Jehová no estaba en él. No era porque en ese terremoto venía Jehová y por eso el terremoto era fuerte. No era porque Jehová venía en los vientos y por eso el viento podía romper peñas. El viento rompía peñas porque Jehová le dio la orden a los vientos: ve frente a Elías y rompe peñas, para que Elías vea el poder de su Dios. Mas dice el siguiente versículo: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Trajo fuego también el Señor. El Señor puede hacer descender fuego del cielo, hermanos. Y el Señor puede hacer aparecer fuego, hermanos, que salga de la tierra. El Señor puede hacer lo que a Él le plazca con su propia creación. Nada hay imposible para el Señor. Así que no puede existir un momento o un lugar o una condición en la cual el hombre pueda decir: aquí Jehová no puede hacer nada por mí. Aquí sí que Dios no sé qué es lo que va a hacer. ¿Con qué me puede salvar? ¿Qué arma puede necesitar al Señor? Aquí donde yo me encuentro, ¿cómo podrá el Señor ayudarme? Pablo y Silas se encontraban presos. En una ocasión, dice la palabra del Señor que estaban presos y vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Por lo tanto, nunca debemos de perder nuestra fe. La fe es algo que siempre debe de acompañarnos hasta el último segundo de nuestras vidas. Porque el día que nosotros nos vayamos de esta tierra es porque esa ha sido la voluntad del Señor. De lo contrario, no nos vamos ni un segundo antes ni un segundo después, porque todo está bajo el poder de nuestro Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué es Él el que tiene el control de todas las cosas? Porque Él es el creador de todas las cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Eso era lo que Dios quería preguntarle a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tú aquí en una cueva? ¿Qué haces tú aquí escondiéndote? ¿Qué haces tú ahí, Elías? Atormentado, angustiado, deseando hasta morir. ¿No sabes quién es tu Dios? ¿No sabes que Él no carece absolutamente de nada?
que no pueda el Señor utilizar para defenderte? El Señor te ha mostrado que aún Él llama al viento y le dice: viento, ven acá y haz esto o haz lo otro. Muestra de quién es el poder, que el poder es de Jehová. ¿Quién puede detener un viento? ¿Quién puede, amados hermanos, detener un tornado que venga? Mucho ha crecido la ciencia, pero no pueden contra la naturaleza de la creación de nuestro Dios. Y ese no es, amados hermanos, el único mensaje. Ese no es el único versículo que existe. Esa no es la única historia que tenemos acerca del poder de Dios en su creación. Hay inmensidad, amados hermanos, de testimonio de cómo el Señor, en este caso que estamos indagando acerca de cómo Él usa el viento, vamos a ir al Éxodo. Éxodo capítulo 10, y vamos a hablar nada más de una de las plagas que el Señor mandó a Egipto, porque hay muchísimo más que podríamos tocar, pero el tiempo que tenemos no nos alcanzaría. Sabemos que Moisés vino a Faraón para decirle que necesitaba dejar ir al pueblo hebreo a celebrar fiesta al desierto, porque eso era lo que Jehová mandaba decir, que dejara ir a su pueblo a celebrarle fiesta a Jehová. Sabemos que Faraón se negó rotundamente a no dejar ir el pueblo hebreo. El Señor, así como le enviaba mensajes a través de Moisés, le enviaba también mensajes a través de las plagas. Mensajes para dar a conocer el poder que él tenía, y que Faraón, si era entendido, se diera cuenta a través de las plagas que él no podía pelear con Dios, que a él le era mejor obedecer lo que Dios le mandaba a decir que desobedecer. Bueno, sabemos que Dios envió muchas plagas a Egipto, pero quiero hablarle de esta específica que nos ayudará a entender también claramente cómo Dios usa su creación. Éxodo capítulo 10 y versículo 13. Después que Moisés salía de la presencia de Faraón, en esta ocasión Dios le dijo que extendiera su mano hacia la tierra, porque él iba a enviar la plaga de langostas. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo esas langostas llegaron? ¿O cómo esas langostas pudo hacerlas llegar el Señor exactamente a la tierra de Egipto? Solamente la Biblia nos puede aclarar qué método usó el Señor. Éxodo capítulo 10 y versículo 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el nombre del Señor: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo langostas. ¿Qué usó el Señor para traer estas langostas? El Señor dio orden al viento que recogiera todas las langostas que existían y se las llevara todas para Egipto. ¿Quién hizo esa entrega de langostas? El viento. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 104 y versículo 4? Que Él hace a los vientos sus mensajeros. Los vientos son
mensajeros del Señor. No todo el tiempo, pues el viento es parte de la naturaleza. Pero lo que nos está diciendo, que si es necesario usar el viento para enviarnos un mensaje, Él a su creación, al viento, le da orden y el viento le obedece y lleva el mensaje que el Señor quiera enviarle al hombre o a quien se lo quiera mandar. La palabra del Señor dice que Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo langostas. Llamó al viento oriental. Se fue y le dio órdenes al viento oriental. Le dijo: ve a Egipto, recoge toda la langosta que puedes recoger y llévala toda para Egipto. Así que dice la palabra del Señor que para la mañana estaban las langostas en Egipto. Utilizó el Señor barcos para traerlo, carros, carretas, caballos. No, Él usó el viento. Él le dijo: viento oriental, da para acá a tierra de Egipto, y te ordeno que no me traigas nada más que langostas. Quiero langostas en Egipto. Y así el viento escuchó la voz de su creador y arrolló todas las langostas y las llevó a la tierra de Egipto. Eso dice su palabra. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. ¿Qué cantidad de langostas llegaron a Egipto? Como no la había visto antes ni la habrá después. ¿Quién trajo toda esa langosta? El viento. ¿Porque al viento le dio ganas de soplar para ahí? No. Porque Jehová le habló al viento y le dijo: viento, da hacia Egipto, recoge toda langosta y llévala y deposítala en toda la tierra de Egipto. Y eso sucedió así. Y cubrió, dice la palabra del Señor, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Otra plaga que ya había pasado. Dice: no dejó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Esto es lo que sucedió. No quedó hierba, dice, verde, que no haya sido cubierta por las langostas que el Señor envió a través de los vientos. Le dijo al viento oriental: pega para acá, ven a Egipto, recoge langostas y tráemelas a Egipto y deposítalas a forma que quede todo el país cubierto de langosta. ¿Puede hacer eso Dios? ¿Con el viento Dios te puede defender? Dios puede usar los vientos para defenderte a ti, para defender una nación completa. ¿Qué no es lo que Dios no puede hacer? Esa es la pregunta. Absolutamente no existe nada que Dios no pueda obrar. Entonces, dice la palabra, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Los vientos dieron el mensaje a Faraón. Los vientos sí entregaron el mensaje. Faraón se pudo dar cuenta a través de aquel viento que había estado llegando a Egipto todo un día y toda una noche, y aquellas langostas que había traído, recibió el mensaje que había pecado contra Jehová. Mas os ruego, dice el versículo 17,
Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Usted se imagina tantas langostas en toda la tierra. No había nada verde que se podía ver, ni la grama, porque estaba lleno de langostas. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. Ya el Señor no estaba obrando con el oriental. Tiene el poder también el Señor de volver a levantar esas langostas. Tiene el poder de volver a levantar esas langostas. ¿Qué tan difícil iba a ser para Dios levantar todas esas langostas de la tierra de Egipto? Sencillamente dice, ok, el viento oriental ya hizo su trabajo. Hoy dice el Señor que el Señor llamó al viento occidental para que recogiera todas esas langostas conforme a la petición que había hecho Faraón. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Ninguna langosta quedó en todo el país de Egipto. Porque el Señor llamó nuevamente a los vientos y les dio órdenes: recojan toda la langosta y échenla en el mar Rojo. No me dejen ni una. La palabra dice que ni una langosta quedó en toda la tierra de Egipto. ¿Quiénes trabajaron en eso? Los vientos. ¿Tiene Dios el dominio sobre los vientos? Tiene Dios el dominio sobre los vientos. Él lo hizo. Él tiene el poder. El viento es su creación. Y toda creación obedece al Señor. Lamentablemente, la única creación que no quiere obedecer al Señor es la creación humana. Pero lamentablemente tendrá un día que pagar por su desobediencia a Dios. Porque a Dios nadie le desobedece y se queda así como si nada. No es así. Sencillamente Dios ha establecido un día para castigar la rebelión del hombre. Así dice la palabra del Señor, que llamó al viento oriental para que trajera a Egipto las langostas, y se llenó toda la faz de aquella tierra de langosta. Aún la hierba no se veía verde, dice, porque todo aquello estaba lleno de langosta. Al reconocer Faraón que había pecado contra Jehová y que era una plaga mortal, pidió a Moisés que orara a Jehová y pidiera que levantara esta plaga. Jehová dijo, ok, él manda a pedir que levante esta plaga. Le mostraré mi poder, que así como tengo poder para traer esta plaga, tengo también el poder para levantarla a forma que ni una langosta quede en toda la tierra de Egipto. Dio nuevas órdenes al Señor al viento occidental. Y dijo al viento occidental: viento occidental, ven acá y ve hacia Egipto. Recoge toda la langosta que está en el país y échala en el mar Rojo. No podía el viento correr y llevarse estas langostas y que estas langostas cayeran por donde el viento las tirara. Cayeran unas en el río, otras quién sabe, en el mar muerto. No. Dios da órdenes, Dios siempre da órdenes específicas. El Señor le ordenó al viento occidental
que recogiera las langostas de Egipto y las echara en el mar Rojo. Y así fue. Fueron echadas en el mar Rojo, a forma que dice la palabra del Señor, que no quedó en todo el país de Egipto ni una langosta. Así es el poder del Señor. Cuanto nosotros podemos, amados hermanos, regocijarnos en el Señor por su poder, por su dominio, pues Él es el Dios de toda creación. Eso es lo que dice su palabra y es nuestro Dios. Regocijaos en el Señor, no estamos solos. El Señor no necesita ayuda absolutamente de nadie para defendernos. Él sabe cómo cuida a su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero todo esto no termina aquí. Como les he dicho, no es en un solo lugar que existen tantas historias acerca del poder y de todo lo que el Señor Jesucristo puede hacer, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque vamos a ir a otra historia que también es bastante conocida. Y esa es la historia de Jonás. Jonás. Y dice así la palabra del Señor también, moviéndonos a otra historia para ver cómo Dios usa su poder, cómo Dios obra con su creación. Qué tan difícil es para Él hacer las cosas. ¿Qué importa si nuestros ojos no ven nada, amados hermanos, que podamos nosotros visualizar, de decir, a lo mejor con eso el Señor me puede defender? Aunque nosotros no veamos nada, al Señor le sobran armas con que defendernos. Esa es su misma creación. Y si no es su misma creación, le aseguro que Dios es mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Es muchísimo más. Eso solamente hablando de nuestro planeta. Así que dice la historia de Jonás. En el capítulo 1, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A otra historia. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me parece a mí que Jonás no conocía mucho del Señor. No conocía mucho del Señor, pues él creía que se podía alejar del Señor. Él creía que se podía ir lejos del Señor. No sabía que Dios está en todo lugar. Él creía que se podía esconder del Señor. Y si aún existen algunos Jonases por ahí que todavía crean que se pueden esconder del Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia?, dijo el salmista. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo alto, ahí estás tú. Si me voy a lo ancho, ahí estás tú. Donde sea que yo me vaya, ahí estás tú. Nadie puede esconderse del Señor. Es mejor enfrentarnos al Señor cuando hemos fallado, enfrentarnos por nuestras fallas y no escondernos del Señor. Porque Dios es bueno y grande en misericordia, y está establecido que si nosotros pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados, porque Él es fiel. Él es fiel aún cuando nosotros somos infieles. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay por qué esconderse de Él. Es lo más ingenuo que podemos hacer, escondernos del Señor.
ya que no existe un lugar donde Dios no pueda estar. Nadie puede esconderse del Señor. Jonás creía que lo podía hacer, olvidándose que todo esto es la creación de Dios y cómo Dios no lo iba a encontrar. Bien, nos damos cuenta que Jonás va hacia un viaje hacia Tarsis y dice, lejos de la presencia de Jehová. O sea que la presencia de Jehová para él solamente estaba en Israel, pero ya para allá, para Tarsis, ya ahí no iba a estar Jehová. Más la palabra del Señor nos dice, pero Jehová, dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Oiga, ¿quién levantó ese viento en el mar? Lo levantó Jehová. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? El Señor llamó al viento y le dijo, viento, tengo otro mensaje. Un mensaje para Jonás. Va allá en ese barco que va para Tarsis. Corran vientos, muevan ese mar y esas aguas, a modo que ese barco donde va Jonás comience a moverse de un lado para otro y las olas comiencen como a caer hacia adentro, mostrándole a Jonás que él no puede esconderse de mi presencia y que mi poder está en todo lugar. Volvió a llamar el viento. Como dije, estamos estudiando acerca de cómo Dios ha utilizado el viento, de cómo Dios utiliza su propia creación. Continuamos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Esa tempestad era tan grande que se creyó que se partía la nave. Tanto así que los marineros tuvieron gran miedo por aquel viento que estaba azotando aquella nave. ¿Pero por qué ese viento estaba azotando esa nave? Porque ese viento lo había enviado Jehová. Ese viento no era casualidad, que estaba pegando exactamente en esa área donde iba pasando esa nave. Ese viento fue llamado que llegara allí al mar donde esa nave estaba pasando y que la azotaran exactamente a la nave. Los vientos no corrieron a lo loco para otro lado. Los vientos corrieron y fueron y dieron contra aquella nave. Comenzó aquella agua a moverse y comenzó aquella nave a tener esa gran tempestad que los marineros creían que la nave se iba a romper, porque el viento era un viento impetuoso que estaba dando contra aquella nave. No era un viento regular, era un viento que el Dios de los cielos le había dado orden que pegara contra aquella nave, que moviera esas aguas a forma que temieran esos marineros. ¿Para qué? Para hacer confesar a Jonás que era lo que estaba pasando, lo cual nosotros conocemos la historia, que más tarde él mismo tuvo que pedir, tírenme al mar para que esto se calme, porque es a mí a quien me busca Jehová de los ejércitos, el creador de la tierra y del mar. Los marineros tuvieron gran miedo, dijeron, estamos en la propiedad del Dios del mar, está molesto y estamos en gran peligro. ¿Qué hicieron? Tiraron a Jonás al mar y vino calma al mar. ¿Por qué? Porque era Dios quien había enviado ese viento. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque verdaderamente Dios en su palabra nos ha hablado claramente a quién debemos temer. Y si hay alguien que debemos de temer, ese es a nuestro Creador, ese es a nuestro Dios, que Él tiene el poder, amados hermanos, sobre todas las cosas. Y así estamos finalizando y voy a tener que apresurarme porque hay infinidad que yo quisiera dar más, pero
Dios me preste la vida para continuar, amados hermanos, trayendo más palabra y podamos ir así conociendo un poco más de la palabra de Dios. Es muy interesante, es muy emocionante ver qué tan grande es el poder del Señor. Y para nosotros que le servimos, es maravilloso saber que podemos confiar en un Dios tan fuerte y tan maravilloso. Un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y que Él sencillamente le ordena al viento y le dice: viento, ven para acá, ve hacia tal lugar y haz tal cosa. ¿Sabe qué? El viento le obedece. Por eso no debían verdaderamente sorprenderse tanto los discípulos cuando vieron al Señor hablar a los vientos, porque ya estaba establecido de que Él es el creador del viento y que el viento le obedece. Como lo dice la historia que encontramos en Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque su creador, el mismo que le había hablado: tira langostas a Egipto, el mismo que le había hablado: ve a esa nave donde va Jonás y azótala, el mismo que le había hablado al viento que pasara para darle el mensaje a Elías: rompe peñas para que vea Elías mi poder. Él mismo estaba aquí en la tierra hablándole al viento y al mar, diciéndole: calla, enmudece. Y ¿qué pasó? Enmudeció. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, porque su creador estaba aquí y le habló al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y sabe qué sucedió? El viento y el mar le obedecieron, porque Él es su creador. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué le tenéis miedo a ese viento o a este mar impetuoso? Si tienes que tener miedo, ten miedo a Dios. Porque Él es el que le dice al aire y al mar: cállate, enmudece. Y el viento y el mar le obedecen. Si está una tempestad, dobla ahí tus rodillas en esa barca donde estés y clama: Señor, tú eres el Dios de este mar, el único que le puede hablar y decirle que se enmudezca y que se tranquilice y te obedece. Líbrame, y lo librará si usted confía en Él. Así sea el viento, así sea un terremoto. Señor, tú eres el Dios también de esta naturaleza de terremoto. Ordénale, Señor, que la tierra se quede quieta, y se quedará quieta. Entonces, después que el Señor le dijo: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es el creador del viento y del mar. Es el Dios todopoderoso. Es el que le habla al mar. Es el que le habla al viento y le obedece.
Él es el dueño de todo. Él domina en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es eso lo que dice en Mateo capítulo 28 y versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Y por qué esa potestad es de Él? Bueno, ya lo hemos leído, pero no nos es mal leerlo de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por eso Él le puede hablar al viento y el viento le va a obedecer. Le habla al mar y el mar le va a obedecer. Porque Él es su creador. Él le ordena y ellos obedecen. Colosenses, para finalizar, vamos a ir a Colosenses, capítulo 1 y versículo 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí está hablando de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Así sean tronos, fueron creados por Él. Sean principados, fueron creados por Él. Sean potestades, fueron creados por Él. Todo ha sido creado por Él. Por eso Él puede hablar y las cosas son hechas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted haya disfrutado este estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que tenga el deseo, el interés de querer aprender más y que a través del conocimiento de su palabra usted aprenda a temer a Dios, que será de gran beneficio para su vida. Aprenda a confiar en Él, que nada imposible hay para Dios. Él es el Dios de todo el universo. Él es el Dios de toda creación. Él solamente dice y las cosas son hechas. Espero en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios haya llegado y que la palabra de Dios quede en su corazón hasta que dé fruto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios tiene el poder, amados hermanos, de dar fruto si nosotros la ponemos por obra. Así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solamente me resta decirles que si el Señor me lo permite, regresaré con más palabra conforme como sea la voluntad del Señor, del mensaje que Él nos quiera dar. Gracias a Dios que nos ha enriquecido con su bendita palabra. A usted, a mí y a todos los que escudriñamos su santa y bendita palabra. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y la palabra de Dios haga edificación en vuestras vidas. Hasta la próxima.